Hola, ¿qué tal amigos de Artes 9? Me da mucho gusto estar con ustedes y más gusto me da saludar hasta el bello puerto de Veracruz, ni más ni menos que a Patricio Monero, ahora ya, bueno, Patricio Ortiz, que estoy utilizando su apellido porque hoy lo vamos a entrevistar como autor de un nuevo libro que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. El libro se llama Un Maserati, tres personas y el inframundo de los mayas, ¿o cómo es el título? Ahí va. Déjame hacer dos aclaraciones. La primera, no estoy en el puerto de Veracruz, sino en Jalapa. Parece que Jalapa. estoy en el puerto porque está muy soleado, pero ayer hacía un frío de la fregada. Entonces, primera aclaración. Y la segunda, el título es, aquí está, mira, tres amigos, un Maserati y los señores mayas del tiempo. Eso. Ese es. es un, es inevitable y lo vamos a tener que platicar a lo largo de esta entrevista, el desvincular a Patricio Monero, bueno, Patricio Ortiz, pues del mundo de la política, ¿no? Fundador del Chahuiztle, del Chamuco, de libros como La Enchilada Completa, la sección obviamente de Los Miserables, que es ya un clásico de la historieta mexicana. Y en este libro también lo plasmas, ¿eh? O sea, ya leí gran parte del texto y los primeros capítulos, el doble, buscando al doble de Lick. No sé si podamos spoilear o no, pero me encanta el contexto que das del mundo pop, pero también de la historia. Regresas como, incluso al principio pones un prefacio en el que para los millennials y los que no lo vivieron, ahí les va qué pasó en 1994, el año del quiebre, como se le conoce, un año que además tú dejas en claro que no empezó el 1 de enero, como todos creemos, con ese levantamiento zapatista, que nos fue de la fregada ese año. O sea, empezamos el 1 de enero con TLC y Zapatista y terminamos, entre comillas, el año con el famoso error de diciembre, el 21 de diciembre, aquella vez. Pero tú, como bien lo señalas, el año empezó poquito antes, por ahí del 28 de noviembre, cuando viene el destape de Luis Donaldo Colosio, hoy finado. Y es inevitable la precisión con la que llevas las citas, mencionas hasta el entonces gobernador de Campeche, Salomón Ansar, obviamente quienes estaban en la palestra política. Te digo, no lo podemos evitar y tú mismo en esta novela, pues también lo dejas de manifiesto. O sea, la política sigue ligada a Patricio. Pero a ver, platícanos tú de la obra, porque yo tengo varias preguntas que hacerte en torno a este mundo chamánico paralelo, en el que también hablas mucho de cultura pop. Ahorita vamos a hablar de eso. Perdón. Mira, no, gracias. Para empezar, creo que no es necesario desligar mi trabajo como caricaturista y caricaturista político, historietista de la novela, porque, bueno, para empezar, yo casi desde que empecé a publicar monos, empecé a publicar también textos humorísticos, siempre he escrito. Incluso en el Chamuco publicaba yo una sección de caricaturas o historieta y un textito. El Milenio publiqué años una columna que se llamaba El Pescado Original, que eran textos humorísticos. Entonces siempre es un género que he cultivado, ¿no? Ahora mencionas algo interesante, que yo mezclo en este libro elementos reales que incluso tomé, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo de Proceso que tomé tal cual y lo puse ahí del 94, con elementos de ficción, ¿no? Y este es un género que se llama Make Believe, este es un género que ha cultivado mucho Paul Auster, que es uno de mis autores favoritos, y que yo mismo cultivé en el pasado con algunos resultados muy interesantes. Por ejemplo, alguna vez fingí ser corresponsal en un mundial de fútbol y escribí crónicas que nunca existieron. Entonces es un género que he cultivado y que me encanta y que aquí pues me di vuelo, ¿no? Entonces, la historia son tres amigos, por eso se llama así, que tienen un bocho rojo apodado el Maserati, que por angas o por mangas viajan en el tiempo y llegan a 1994, unos días antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y además en un universo paralelo que se parece mucho al que del cual ellos provienen, pero que tiene unas ligeras diferencias, Claro, bastante. ¿no? Fíjate, ese tipo de cosas, primero, ahorita que dices el género, yo te soy honesto, cuando llegó a mis manos el libro de, ahora sí lo voy a decir bien, Tres amigos, un Maserati y el Señor del Tiempo de los Mayas,
Bueno, no lo dije también, pero ya lo dije más acertado, Estás porque también en otro me equivoqué en universo un paralelo. artículo. Es que está enredado, pero muy creativo el título. Tres amigos, un Maserati y los señores mayas del tiempo. Yo pensé que era un road trip precisamente, y no, ya cuando lo empiezas a leer, pues como dices, es una novela fascinante. O sea, yo me piqué hasta la página 83 de una sola sentada, y después, bueno, ya seguí con lo demás, pero la forma en la que narras, cuentas, y además los que sí vivimos en esa época, pues nos regresas en el tiempo precisamente, te decían esta precisión de datos, pero que obviamente tomas las licencias, aquella célebre y famosa portada de Proceso que bien citas, en donde Carlos Salinas de Gortari dijo la frase incuñable: ya no se hagan bolas, el candidato es Colosio, ¿no? Y mencionas, te digo, a todos los actores de la política nacional, pero además cultura popular. Ahorita decías que tú te las das de conocedor, dices, voy a hacer un par de spoilers, lo siento, con mis limitados conocimientos del tiempo adquiridos en ver toda la trilogía de Back to the Future, los libros de Orson Welles, de George Wells, perdón, de La Máquina del Tiempo, y y los capítulos del Ministerio del Tiempo, me sentía como Tony Douglas. No, o sea, esa parte, ya con eso me ganaste, o sea, porque además ese recorrido tan padre, o sea, vas haciendo señalamientos de la cultura pop. Obviamente mencionas a Televisa, a los programas icónicos de aquella época, los periódicos, cuando comprueban, no, pues es que ve, aquí está el periódico y el programa que comprueban que viajamos en el tiempo en este Maserati. Y el otro spoiler que quería hacer antes de seguir hablando de la cultura pop es si quieren saber por qué el bocho se llama Maserati, está en la página 62, así es que lean el libro. Pero a ver, cuéntanos un poco más de estas referencias. Ya hablamos de la política, ahora hablamos de la cultura pop que haces, esta parte no, pues ahorita, bueno, es que ya tendría que spoilear más, pero hace No, referencia no spoilees, no spoilees. a cierta cafetería legendaria, que bueno, hoy día ya hay otra que todo el mundo tiene como referencia a la otra, la del Estatua de la Libertad, pero en ese entonces, esa cafetería rosa que precisamente empezó en la Condesa, que empezó en Universidad, y que además antes te podías pasar horas y la mesera cada rato te estaba, ¿quiere más café? ¿Quiere más café? O ya ni te pelan, ¿eh? Independientemente de la pandemia, ni te pelan, al contrario, lo que quieren es que te vaya rápido, pero o sea, todas esas referencias de pop ahorita nos vamos rápido en cierto vehículo, ¿no? Pues cómo, o sea, ese vehículo no existía ese transporte público no existía hace 25 años que ocurrió esta tragedia de Luis Donaldo Colosio. Platícanos de todas estas referencias de cultura pop y de cómo, hay una parte, esto sí, el último spoiler, lo prometo, hay una parte donde todavía están en Campeche las personas, porque ahorita vas a decir esta parte de donde se encuentran con los mayas, en la que llegan y le dice, pues Campeche no es lo que era ahora, ¿no? Tan es así que hay una avenida principal de Campeche que se llama Luis Donaldo Colosio, hoy día. O sea, desde hace 2005, 2004 le inauguraron, que es un libramiento muy famoso ahí en Campeche. O sea, pues obvio que esa calle no existía porque ni siquiera había pasado, ¿cómo diríamos tú que estás en este ámbito? El acontecimiento para que Colosio se encumbrara como un mártir de la democracia. Pues mira, ya no me acuerdo, no sé ni De por la dónde cultura pop empezar. primero, hablé Pues tanto, mira, disculpa. efectivamente, o sea, esta novela es una novela de aventuras, es una novela divertida, es una novela de humor, que plantea cosas, también reflexiones importantes acerca de nuestra historia, del poder, etcétera. Pero finalmente, pues es una novela de aventuras, ¿no? Y entonces, pues son tres cuates que son personas comunes y corrientes como todos nosotros, a los que les gusta todo, pues les gusta viajar, les gusta comer, les gusta echar desmadre, ¿no? Les gusta hacer cosas, les gusta conocer, les gustan las chavas y a la chava le gustan los hombres y les gusta pasársela bien. Y pues en ese pasársela bien, pues entra todo, ¿no? Lo que a todos nos gusta. Entonces a uno les gusta mucho la música, entonces hay muchas referencias musicales que son importantes también para la novela porque van entretejiéndose con toda la historia, como nos pasa a todos en la vida, ¿no? Nuestra vida diaria, nuestra historia diaria está entremezclada con canciones, está entremezclada con películas. Entonces hay referencias a Blade Runner que aquí en la película, digo en la novela, tiene que ver con la vecina. O sea, yo eché mano de todo
porque pues así somos, ¿no? Todo lo que nos gusta, lo que vemos, lo que oímos, es parte de nuestra vida. Y de la misma manera, pues es parte del viaje de estos tres amigos, ¿no? Se echan sus churros, chupan y van por chelas y comen puras porquerías, como mucha gente, en fin, ¿no? O sea, son personas comunes y corrientes como todos nosotros, y creo que eso hace que nos identifiquemos con ellos, ¿no? Sí, es que es inevitable. Ahorita que dijiste lo de Blade Runner, hasta esa parte donde es el soundtrack de tu libro, o de que dices, léase casi casi con música de Blade Runner, de Vangelis, y hasta lo que dices tú, hasta la comida chatarra, porque mencionas un producto que, como la gente que crecimos en los 90, 80 y 90, pues que tuvimos nuestra educación, tanto de bachillerato como de licenciatura en esas décadas, pues eso era lo que consumíamos, ¿no? Ahora ya hay otro tipo ahora ya consumen otro tipo de botanas los chavos, otras marcas. Entonces, es hasta eso, o sea, es Pues sí, riquísimo. nosotros crecimos a base de pingüinos marinela, barritas, abritones, Abritones, etcétera, ¿no? es el que menciona. Sí, hoy día ya es el paquetaxo, ¿no? Entonces, sí, o sea, de hecho me da mucha risa cuando alguien me manda en una fiesta, te traes un paquetaxo, ¿qué es eso? Yo compro una bolsa de sabritas, o sea, una bolsa de sabritas de papas sabritas. Oye, Patricio, pues te digo Y más que además, oye, entrevista, y además lo más acá que existiera la Pizza Hut, no había nada más, ¿no? Ah, sí, también la mencionas, la Pizza Hut, sí, no, ahora ya hay tantas y de tantas marcas, ¿no? Ayer que estábamos viendo los partidos del americano también. Sí, o sea, ya es otro mundo, o sea, es que estos 25 años son clave. Y bueno, te digo, más que entrevista terminó siendo una plática, pero bueno, muestra de que sí leí el libro. Creo que eso a veces le da más gusto al autor de que no llegue. A ver, platícame Claro. de tu libro, ¿de qué se trata? No, pues ya sé de qué se trata. Tengo que al principio pensé que era un road trip, pero no, es una cosa de ciencia ficción bien Es un locochona road trip en el tiempo. en el tiempo. Exacto. ¿Qué más pero a ver, ahora sí, ¿qué más nos puedes decir de la obra? Ya te he hablado de estas referencias pop que a mí me tienen pues, embobado, porque además me encanta todo eso. O sea, mezclas las dos cosas que más me gustan, la cultura pop y la política. Entonces, imagínate, pues el resultado es maravilloso. Pero Pues mira, la invitación a los lectores es que es una novela de ciencia ficción y ficción histórica, es una novela de aventuras y de humor, apta para todas las edades. La gente joven la va a encontrar muy atractiva porque es divertida, y al principio, como mencionabas, pues hay un prefacio que tiene una cronología de hechos que les va a facilitar la lectura, puesto que ellos no vivieron esta historia en carne propia, ¿no? Y creo que para los que estamos ya más betarrones, los que nos tocó vivir eso en carne propia, pues nos va, como dices tú, nos va a hacer recordar una época que ya no existe, ¿no? Un México antes de que llegara el Starbucks y el McDonald's, antes de que Avenida la Insurgentes internet, tuviera Metrobús, antes de que hubiera Internet, cuando consultábamos la sección amarilla, etcétera. Un mundo que ya se fue, ¿no? Y un mundo en donde todavía de alguna manera éramos inocentes, ¿no? México todavía era clasificación A, y entonces creo que es parte también de la diversión, ¿no? Un poco la nostalgia, el acordarnos, ay, ¿cómo era eso? Y pues estaría padre darse una vuelta a esos tiempos, ¿no? sí, ser el Tony, el Douglas, como que los que no entiendan esa referencia, pues vean el túnel del tiempo. Creo que es más Sí, fácil si les dices todavía Marty McFly y el Doc, esos claro, que pues les sí. entendieron más en todos lados. Oye, y como te decía, es inevitable, al principio de la entrevista, es inevitable también que llevemos por ahí la entrevista, pues 1994 definitivamente es un año que marcó la vida pública de México, pero en particular a Patricio 1994 lo marcó, ¿o qué recuerdos tienes de ese año? Pues mira, los recuerdos que tenemos todos, que desde luego me marcó, ¿no? Pues el alzamiento zapatista, pues fue un acontecimiento importantísimo que hasta el momento es un hecho fundamental en la historia del México contemporáneo. Les caigan bien o les caigan mal los zapatistas, ahí están. Este, y después vino la entrada de México al Tratado de Libre Comercio, pues definitivamente es algo que ha marcado nuestra vida, ¿no? Y que ha formado en buena medida lo que es el México contemporáneo, o ha influido por lo menos. Y también, pues el hecho del asesinato de Colosio, ¿no? Que marcó una convulsión en la vida política mexicana que hasta el momento no acaba de
solucionarse o que no acaba esa herida no acaba de Esclarecerse. cerrarse y no acaba de esclarecerse además el Paradoja. asunto. Ujú. Y otra cosa que es muy importante fue la cuestión económica, ¿no? El asesinato de Colosio y toda la convulsión política llevó también a un colapso económico del cual todavía no nos acabamos de recuperar. Entonces yo creo que sepamos o no sepamos lo que pasó, pues ese año hasta el momento nos sigue pesando, seguimos cargando con todo eso. Ujú. Pero en particular te decía Patricio, me queda claro que tú como analista, desde ese entonces pues ya estabas, precisamente el Chahuiztle surge pocos meses o semanas antes de la muerte de Colosio. Recuerdo que incluso ustedes tuvieron que cambiar, ya tenían el número dedicado, me parece que al Mundial o una cosa así, y tuvieron que cambiar todo, como en periódico precisamente, para dedicar el número al asesinato de Luis Donaldo Colosio, que pues es el parteaguas político en México. Ahora sí que le gusta a quien le guste y le gusta a quien no le guste. Pero en particular te decía, a ti, Patricio, ¿qué recuerdos te trae ese año? Independientemente de que de un día tu peso costaba, tu peso, no, $1 costaba 3 pesos y a la mañana siguiente ya costaba 10 pesos, ¿no? Pero independiente, y con todo lo que conlleva eso, ¿no? Bien decías tú, el tema económico, se tuvieron que crear las UDIs, etcétera, etcétera, pero en esa parte, a ti en lo particular, ¿algún acontecimiento personal? Pues mira, hay muchos, me acuerdo mucho de ese año. En lo personal, pues efectivamente estábamos haciendo el Chahuistle, en el 94 empezamos. Entonces, pues marca para mí el inicio de una parte muy importante de mi carrera, de trabajar muy cerca con Ríos y con mis compañeros del Chahuistle después del Chamuco, que trabajamos juntos muchas décadas. Este, y efectivamente, como comentas, fue algo muy impresionante que ya teníamos impresa la edición del Chahuistle. Era el número, no me acuerdo qué número era. Debe haber sido 5, 6 o 7 por ahí. Sí, por ahí empezábamos empezando y pues todo eso se tuvo que ir a la basura porque pues era un número en el que nos pitorreábamos de Colosio y pues ya resultaba absolutamente imposible que saliera a circular cuando lo acaban de matar y tuvimos que improvisar y hacer en chinga un número completamente distinto sobre el asesinato de Colosio, ¿no? Y bueno, ahí nos radicalizamos bastante, acabamos haciendo un número sobre Salinas verdaderamente bestial al final de su sexenio, que pensamos que nos iban a cerrar la revista y nos iban a meter a la cárcel, y no pasó nada, pero lo hicimos, ¿no? Entonces también marcó una radicalización en nuestro trabajo. Y personalmente yo vivía allá en Jalapa, teníamos un negocio con un amigo que nos había invitado a hacer un negocio de fotografía, y la crisis económica verdaderamente nos llevó entre las patas, o sea, el negocio acabamos cerrando, acabó quebrando, porque pues, o sea, todos padecimos en carne propia esa crisis económica y pues no fue la excepción para mí, ¿no? Así sí, lo que te decía yo, o sea, el 20 de diciembre tu peso valía 3 pesos, valían $1, no sé cómo explicarlo, pero es eso, 3 pesos valían $1 y a la mañana siguiente ya valía 10 pesos, Así es, nada más. Bueno, terrible. Patricio, es un honor en serio poderte entrevistar, poder platicar, poder haber platicado contigo, darte mis impresiones del libro, más que Cosa que entrevista, agradezco bueno, mucho. que me encantó y bueno, pues no sé si desees agregar algo más, obviamente la invitación para que la gente se acerque a la edición física y digital, si es que la hay. Tuviste una presentación en Guadalajara, tengo entendido, y si va a haber Sí, presentación en Minería en algún otro momento. más bien eso, les quiero invitar a la presentación que va a ser este jueves 27 a las 7 de la noche. Va a ser en Zoom, no se puede hacer presencial, pero la vamos a hacer por las redes del Fondo de Cultura Económica. La pueden ver en YouTube, en Facebook, en el sitio del Fondo en línea, y me va a acompañar a presentarla Pancho Hinojosa, que es mi padrino como novelista. Wow, pues sí, pues te auguro, si todas las novelas van a ser tan divertidas como esta, te auguro un gran futuro, te digo, todos te ubicamos como un gran caricaturista, y fíjate, hablaba yo del Chahuiste del Chamuco, pero tú empezaste desde el suplemento de las legendarias historietas, Oh, sí. y como bien lo dije, pues ya Los Miserables son un clásico de la historieta mexicana, ¿no? Ya, pues todavía, a lo mejor tú mismo te vas a decir que no, pero yo creo que ya en su momento ya están casi al nivel, o por lo menos en su momento para esa generación, como en su momento lo estuvieron los supermachos y los agachados,
de tu maestro de Ríos, y bueno, pues hoy ya Los Miserables también son un referente de la historieta y de la historieta social y política de nuestro país. No, pues yo lo único que hago es agradecerte inmensamente esa comparación. Te lo Gracias. agradezco mucho y te agradezco mucho la entrevista. Te agradezco mucho yo también estos minutos que nos brindaste. Amigos de Artes 9, pues entonces estar al pendiente en esto y también pues seguir en las redes del Fondo de Cultura Económica. Seguramente cuando las condiciones sanitarias lo permitan, Patricio se podrá presentar en vivo y a todo color y podrá firmarnos esta primera novela que es todo un descubrimiento y que ahora sí la voy a decir correcto. 3 amigos, un Maserati y él y los señores mayas del tiempo. Y averigüen cómo es que vuelven en el tiempo, que nos adelantamos ahí. Conocen a un maya en Campeche, primero llegan a Campeche y después pues ya pasan todas estas tropelías previas al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así es. Muchas Así. gracias. Muchas gracias al equipo de Salvador Cristiano y al Fondo de Cultura Económica. Continuamos con más contenidos en nuestro blog, videoblog y los lunes en Artes 9 en Mood TV.